Sin más preámbulos, vamos a presentar a los verdaderos protagonistas de este panel, que está conformado por tres personas: la licenciada Agustina Brizuela, el doctor Hugo Calvano y la arquitecta Magalí Pourpart. Lamentablemente, Agustina Brizuela, por motivos de agenda personal, no nos puede acompañar de forma síncrona en este panel, pero gracias a su buena onda y predisposición pudimos grabar su presentación y hacerla partícipe de esta manera en este panel. Para conocerla un poquito más, Agustina es asistente senior de monitoreo y evaluación en la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones. En años anteriores fue asesora en estrategia digital en la Secretaría de Innovación Pública, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, donde colaboró con la Municipalidad de Corrientes. Es licenciada en Relaciones Internacionales y doctorada en Ciencia Política. Es experta asociada en Transformación Digital e Innovación Urbana de la Red Internacional Cities for. Veamos entonces la presentación de Agustina. Gracias a la MUNI de Corrientes, al equipo de gobierno por la invitación a participar de estas jornadas y de esta sesión. La verdad que hace mucho que trabajamos juntos, trabajamos bastante juntos desde cuando yo estaba en el Ministerio de Modernización del Gobierno nacional, de nivel nacional, y desde ahí nos seguimos encontrando y compartiendo espacios de aprendizaje y acompañando un poco en el camino de transformación de la ciudad. Así que muy contenta de estar acá. Yo voy a hablar un poco en el marco del tema del panel, que es urbanismos, desafíos para las ciudades sostenibles. Mi propuesta es volver como un poquito a repasar o a tener en mente una serie, vamos a decir, como de grandes pasos para transformar nuestras ciudades en ciudades cada vez más sostenibles, pero desde una mirada como bien concreta y bien bajada en la realidad, porque siento que por ahí en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos en contextos internacionales, por ejemplo, eventos donde se habla de ciudades sostenibles, ciudades inteligentes y todos estos grandes conceptos, por ahí pensamos en que es un tema del futuro o que es algo muy grande para la realidad que tenemos en nuestro país y en nuestras distintas ciudades. Y la verdad es que hay como una serie de cosas que podemos volver a recordar o empezar a poner en práctica que tienen que ver más con buenas prácticas de gestión, podemos decir, y no tanto con cuánta tecnología eh, tenemos a disposición para implementar o cuántos recursos fiscales podemos destinar a este tipo de programas, etcétera. Entonces, bueno, esa es la propuesta de esta pequeña exposición. Entiendo que para construir ciudades sostenibles podemos empezar a pensar en estos pequeños 5 pasos que tenemos acá como un ciclo, vamos a decir, virtuoso de gestión, como un modelo para gobernar nuestras ciudades. El primero que ven acá en el círculo es identificar desafíos, que ahora lo vamos a conversar un poco. De ahí propongo mucha énfasis, digamos, en medir y en saber qué sucede en nuestra ciudad para después poder planificar efectivamente la ciudad que queremos, que nos imaginamos, y a partir de esa planificación poder transformar nuestra ciudad efectivamente en una ciudad cada vez más sostenible. Y para que este círculo realmente cierre y que se potencie cada vez más a lo largo del tiempo, necesitamos volver a medir lo que estamos haciendo, entender si estamos haciendo bien las cosas y repetir, ¿no? Esta receta, podemos decir. Entonces, el primer paso que propongo que empecemos como a poner en práctica es este de identificar los grandes desafíos que tenemos a la hora de gestionar y transformar las ciudades en Argentina. Entonces, traigo un poco de nuevo este concepto de ciudad sostenible. La idea no es, por supuesto, dar una definición. Sabemos que hay muchas dando vuelta, que están los objetivos del desarrollo sostenible, que son una gran guía y también como una gran misión hacia la cual podemos
transitar y desde la cual podemos mirar lo que estamos haciendo, pero una ciudad sostenible claramente tiene como una mezcla y una superposición de muchos otros conceptos y es un concepto extremadamente complejo y multidimensional. Entonces, si pensamos en cuáles son los desafíos de las ciudades para que sean sostenibles hoy, pensando en la realidad de nuestro país, quizás podamos pensar en estos conceptos que pongo acá en el dibujito de esta ciudad imaginaria, em, como grandes temas o grandes dimensiones que pueden ser parte de un concepto tan complejo como este, ¿no? Entonces, no pensemos solamente en la sostenibilidad ambiental, que por supuesto es algo extremadamente importante, pero sin otros tipos de sostenibilidades, la ambiental no va a alcanzar y tampoco va a ser posible de lograrse. Entonces, podemos pensar en la sostenibilidad económica, por ejemplo, la prosperidad, el crecimiento, la inserción competitiva en el mundo, la sostenibilidad social también y socioeconómica de la población. Entonces, una ciudad que no es inclusiva, claramente en el futuro no va a ser sostenible, va a ser una ciudad que por ahí puede llegar a expulsar gente, a motivar personas a irse de esa ciudad, a buscar otras oportunidades en otros lugares. Y una ciudad sostenible también tiene que ver con una ciudad que gobierna de forma innovadora y de forma abierta y transparente, que incluye a la población, que genera participación. Entonces, como vemos, los desafíos son muchos, múltiples, grandes también, y por ahí cuando empezamos a pensar en cómo por dónde arrancar a transformar una ciudad, puede ser un poco abrumador y nos perdemos porque entendemos que hay que hacer todo, todo el tiempo y de todo para resolver todos los problemas, pero la realidad es que sí se pueden priorizar como acciones y sí se puede empezar por algún lugar. Y la propuesta de esta pequeña charla es empezar como a los datos y de la evidencia que tenemos. Entonces, ¿por dónde arrancar de todos estos conceptos, todos estos temas y estas grandes cosas que tenemos como desafíos para las ciudades sostenibles? Tenemos que encontrar un punto de partida, ¿no? Y yo estoy convencida, después de haber trabajado mucho con muchas ciudades del país, grandes y pequeñas, que realmente el primer paso es medir y entender qué está sucediendo en la ciudad, porque si no, no va a ser posible atacar los problemas que realmente tenemos que atacar y vamos a estar como implementando ideas que quizás son muy, muy buenas dentro de nuestra intención y de nuestra cabeza o capaz que se implementan exitosamente en el mundo, pero la realidad no las vamos a estar respondiendo, ¿no? Entonces, el primer paso es medir y saber qué sucede. Y acá algo que ayuda muchísimo cuando se trata de una ciudad y de entender como a nivel global lo que está pasando en una ciudad es adoptar un sistema de indicadores, ¿sí? Como un modelo que ya exista, porque hay muchísimos. Después les dejo mi contacto si quieren y, y, y bueno, y puedo compartirles alguna información sobre esto, pero hay muchos modelos para medir cómo andan las ciudades en el mundo, ¿sí? Hay modelos que se utilizaron acá en Argentina, que se usaron en América Latina, en otras partes del mundo, pero adoptar un sistema de indicadores que nos permita ir a buscar en la realidad de la ciudad los datos que necesitamos para entender lo que está pasando hoy en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, a partir de ese sistema de indicadores y de empezar a recolectar datos, vamos a poder analizar esa información este, de forma rigurosa y con calidad metodológica para poder entender lo que pasa. Una vez que podemos hacer eso, vamos a, bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo podemos ir identificando áreas donde a partir de datos que vayamos recolectando, vamos a poder identificar áreas donde la ciudad está andando muy bien, que son por ejemplo estos globitos verdes, eh, que a partir de indicadores y recolección de datos sobre inclusión digital, sobre áreas verdes y parques, datos sobre pobreza e integración social o calidad del agua en distintos temas, ¿no? En distintas áreas de gobierno, vamos a poder entender que por ahí esas áreas están andando
bien o mejor de lo que esperábamos o como esperábamos, entonces quizás no hace falta poner tantos recursos como pensábamos en esos temas, y si en cambio podemos identificar que hay problemas que no conocíamos o problemas que sí sabíamos pero no entendíamos bien la magnitud, por ejemplo estos globitos rojos y amarillos, donde en cambio vamos a necesitar poner un poco más de atención y un poco más de esfuerzo en términos de tiempo, en términos de recursos, en términos de personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si después de un análisis integral de la ciudad, a partir de uno de estos modelos de diagnóstico que menciono, encontramos que es un gran problema en la ciudad la gestión de residuos, entonces sabemos que ahí podemos como definir acciones puntuales y políticas específicas en función de lo que hayamos encontrado en los datos, ¿no? Esto es lo que trabajamos con Corrientes por varios años, a partir del 2018, mientras yo era asesora en el Ministerio de Modernización de la Nación. Y nada, fue sorprendente realmente y todavía estoy en contacto obviamente con el equipo de la MUNI, sé que lo continúan haciendo, entonces como este como círculo, ¿no?, de diagnóstico, encontrar las áreas prioritarias donde hay que empezar a tomar acciones y después implementar y volver a medir para seguir mejorando, ¿no? Entonces, esta es un poco la propuesta y a partir de identificar estas prioridades sabemos mejor lo que pasa en la ciudad, ¿no? Entonces, un ejemplo de un modelo es el de índice de ciudades sostenibles, es un modelo que usa México eh, junto con el sector privado para medir cómo andan las ciudades en México. Esto se hizo en 2018 y se basa en la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible para ir midiendo por cada uno de estos 17 objetivos, que seguramente ya todos los conocemos muy bien, eh, cómo están dando la ciudad en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de Monterrey, vemos que hay algunos de los 17 objetivos listados acá que están en verde, quiere decir que ahí no hay muchos problemas para resolver, sino que las metas fueron alcanzadas, los objetivos de gobierno fueron alcanzados, ¿no? Por ejemplo, en temas de calidad del agua y saneamiento, que es el objetivo 6 de los ODS, vemos que hay un color verde fuerte. Entonces, en ese caso, el equipo de gobierno diría, ok, ¿para qué tengo que usar mis recursos escasos para esto, como para potenciar aún más esto, si veo que está funcionando bien? Mejor, como siempre tenemos recursos escasos y poco tiempo en la gestión, usar ese esfuerzo en los temas en los que estamos funcionando un poquito peor. Por ejemplo, el objetivo 10, que tiene que ver con desigualdades e inclusión social, aún la meta está muy lejana. Entonces, seguramente el equipo de gobierno de Monterrey, cuando vio este resultado, haya decidido implementar más políticas y destinar más esfuerzo económico y de tiempo a los objetivos de desarrollo sostenible que aún estaban relegados en la ciudad, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy concreto de cómo a partir de la medición podemos empezar a implementar una planificación que esté orientada hacia las áreas prioritarias, donde tenemos que trabajar, las áreas que están necesitando de más esfuerzo. Este es solo un ejemplo, a partir de esos globitos que habíamos encontrado en la ciudad imaginaria, está el dibujito en la anterior diapositiva, se pueden definir planes, ¿sí? Planes de políticas para cada área y se puede también definir un plan estratégico integral, como lo hizo la MUNI de Corrientes, que también lo hizo de forma participativa, con participación de distintos sectores de la sociedad civil y a partir de ahí definir como cuáles son las prioridades de gestión para los próximos años, ¿no? Entonces, a partir de la medición podemos planificar de forma estratégica, primero, o sea, a nivel macro, como pensando en los grandes objetivos, las grandes metas de la ciudad para los próximos años, y después podemos empezar a promover planificación operativa por áreas, ¿no? O sea, planes chiquititos de cada área sobre temas muy puntuales, como estos que muestro acá en el dibujito, ¿sí? Por ejemplo, si encontramos que uno de los problemas de la ciudad es la seguridad,
Entonces podemos planificar la implementación de un centro de monitoreo, así que la evidencia nos dice que esa es la respuesta a nuestros problemas. Si vemos, por ejemplo, que todavía en gobierno digital una ciudad está atrasada, entonces, bueno, podemos arrancar implementando una política muy simple de digitalización de los trámites más solicitados. Quizás no podemos transformar el gobierno digital de un año a otro completamente, pero sí empezar por los trámites más solicitados. Y así con todas las áreas de gestión en las que veamos que necesitamos como poner el énfasis en un determinado periodo de gestión. Es así que a partir de la planificación que esté basada en datos y en evidencia, vamos a poder transformar la ciudad. Y acá está como el desafío más grande, ¿no? O sea, sabemos lo que está pasando, planificamos lo que queremos hacer, ahora hay que implementarlo. Y estoy convencida que no es tan difícil transformar la ciudad siempre que implementemos según la evidencia que tenemos, que implementemos en base a la realidad que tenemos, ¿sí? Entonces, para realmente lograr una ciudad sostenible necesitamos que la gestión y la implementación de las políticas también sea sostenible en el tiempo, que sea virtuosa, sí, que tenga buenas prácticas, y en ese sentido necesitamos que la implementación esté siempre respaldada por la medición, para entender bien hacia dónde estamos yendo. Muchas veces en la vorágine de la gestión y del día a día y la urgencia de los temas municipales nos olvidamos de generar esos datos que necesitamos para saber dónde estamos parados. Entonces, acá mi sugerencia es, aunque sea muy difícil, como volver a esa idea originaria de medir para saber cómo estamos haciendo bien, cómo estamos haciendo las cosas y si las estamos haciendo bien. Y como tres preguntas principales con las que podemos empezar a generar instrumentos para recolectar los datos es entender bien qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo lentamente, si estamos desarrollando una política demasiado rápido, entonces los cambios no se llegan, no sé, a plasmar en la realidad todavía, si estamos haciendo bien las cosas pero estamos gastando de más de lo que se supone que tenemos que gastar. Sí, para todas estas como grandes preguntas podemos generar indicadores para guiarnos y para tener datos sobre cada una de estas cosas, ¿no? Y a partir de estos datos vamos a entender si podemos mejorar, si tenemos que cambiar algo de la estrategia de intervención que estamos implementando. Para esto hay opciones como súper innovadoras para hacer implementación basada en evidencia, como los dashboards, que son tableros de monitoreo en tiempo real de la gestión para entender cómo van las áreas y cómo estamos trabajando y cómo se están implementando las políticas. Pero también hay otros instrumentos muy simples como tener Excels con datos e indicadores sobre cada, digamos, sobre performance, es decir, desempeño de las políticas públicas que tenemos, sobre cobertura, por ejemplo, a cuántas personas le está impactando lo que estamos implementando. También podemos mejorar la implementación basada en evidencia simplemente teniendo una más estrecha colaboración con todas las áreas, entonces teniendo muchas reuniones periódicas para entender bien de cerca lo que pasa, definir indicadores y poderlos transmitir y comunicar dentro del gobierno. Entonces, como no hace falta tener como la última tecnología siempre para poder transformar la forma en que implementamos, sino simplemente como tener las ideas claras sobre lo que queremos hacer. Y bueno, y el último paso para que esto sea sostenible, este proceso realmente sea sostenible, repito, es esto de medir y volver a hacer todo este ciclo, ¿no? Entonces, medir de nuevo, después de 1 o 2 años de gobierno, el impacto de las políticas que implementamos, ¿sí? Cómo nos fue con esas políticas. A partir de ahí, saber si tenemos que ajustar, modificar, mejorar, cambiar totalmente o seguir haciendo lo mismo respecto a lo que estuvimos implementando. Y una vez que tengamos como esta información bien clara, vamos a identificar dos cosas. Primero puede ser que hayamos resuelto problemas, ¿sí? Y eso es una gran noticia, entonces vamos a poder entender cuáles son otras áreas de prioridad, ¿sí?
Si ya resolvimos el tema de los residuos, podemos ir a la transición energética, por ejemplo, como un ejemplo este, superficial sobre lo que se puede hacer. Y por otro lado, también podemos identificar casos de éxito en nuestra gestión, buenas prácticas para comunicarle a otros niveles de gobierno, para presentar ante organismos internacionales, para buscar fondos y financiamiento. Entonces, es importante también poder medir para saber que lo que hicimos bien lo podemos mostrar y eso puede beneficiar a la ciudad, ¿no? Entonces la propuesta es un poco cerrar el ciclo con esta medición y repetición y volver a arrancar, ¿no? De nuevo planificando, implementando y transformando y otra vez más midiendo. Bueno, esa sería todo de mi parte. Les dejo mi contacto por si, no sé, les interesa un poco este tema y si quieren consultarme algo sobre información o fuentes. Así que, bueno, un placer estar acá y muchas gracias de nuevo. Ahí estaba entonces la presentación, el video de Agustina. La verdad que muy linda su presentación. Ahora vamos a dar lugar y ceder la palabra a nuestro próximo orador, doctor Hugo Calvano. Hugo es abogado y docente universitario. Tiene un posgrado en movilidad urbana, transporte y territorio y una maestría en políticas públicas. Además, ha realizado diferentes actividades de capacitación en desarrollo local y gestión por resultados. Fue electo concejal de la ciudad de Corrientes 2 veces y actualmente se desempeña como secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de Corrientes y como consejero por la misma ciudad en el Consejo de la Región Capital del Plan Estratégico Participativo 2030. Adelante, Hugo, te cedo la palabra. Bueno, muy buen día a todos. Un honor estar participando en este panel de experiencia tanto con Agustina como con Magalí, que son dos grandes profesionales. Magalí de nuestro equipo de acá de la municipalidad y Agustina con quien trabajamos en su momento en el equipo del Gobierno Nacional y que hoy en día también continúa colaborando con nosotros desde otro lugar. Bueno, en mi caso, como en la presentación dijeron, soy actualmente el secretario de Coordinación de Gobierno de la ciudad de Corrientes, de la Municipalidad de Corrientes, que es la capital de nuestra provincia. Para poner en contexto, según el censo 2010, tenemos 352.000 habitantes, que por proyección de ese mismo censo debemos estar alrededor de los 400.000 habitantes, que obviamente ahora luego del censo que se realizó el día de ayer, cuando estén los resultados, anteayer, perdón, vamos a poder tener ya el diagnóstico preciso de en qué población estamos actualmente. Una ciudad que tiene 90 kilómetros cuadrados de extensión, una extensión considerable y que ha tenido una proliferación de asentamientos, tanto regulares como irregulares, y que nos ha traído y nos trae una serie de inconvenientes a la hora de tanto de planificar como ejecutar políticas públicas. Bueno, por ahí lo que tiene que ver más con nuestro desarrollo urbano, lo va a explicar, lo va a presentar ahora Magalí. En mi caso voy a dar una mirada de cómo nosotros, continuando con lo que presentó Agustina, cómo nosotros le dimos el enfoque inteligente a nuestra ciudad y cómo fuimos tomando en función de esa metodología que ella presentó muy bien también, cómo fuimos trabajando y dónde arrancamos y dónde estamos hoy en día. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Ciudad capital de una provincia del norte argentino, con una serie de complejidades que hacen que muchas veces hablar de ciudad inteligente, de ciudad verde, de ciudad sostenible, pareciera que estamos hablando de otro planeta. Bueno, la ciudad sostenible es aquella que atiende las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades futuras, y es fundamental esto porque nosotros, que nos toca administrarlas, en este caso, siendo funcionarios circunstancialmente, tenemos que pensar cómo vamos dando respuesta a las necesidades que tienen nuestros vecinos, que tienen nuestros barrios, que tienen en todos los aspectos, no solo en materia de infraestructura o de servicios, sino también
en materia del desarrollo humano, del desarrollo económico, y cómo poder dar esas respuestas, pero entendiendo que los recursos con los que contamos se deben preservar y se deben garantizar para la futura generación, y también para que la ciudad en el futuro pueda seguir haciendo frente a esas necesidades, o mejor dicho, no pierda esas oportunidades. Y esa mirada de sostenibilidad, por ahí, que también es un término que, como vamos a ver más adelante, es un término que hoy en día se toma y se entiende muy bien, pero que en otros momentos quizás no era una prioridad la sostenibilidad, era una prioridad el crecimiento, luego el desarrollo. Finalmente hoy estamos en este concepto que es integral y que abarca tres dimensiones: lo social, lo económico y lo ambiental. Hoy no podemos pensar las ciudades sin la sostenibilidad. Es imposible que una ciudad proyecte soluciones que atiendan solamente, por ejemplo, la cuestión económica, pero en detrimento de los recursos naturales, que atienda solamente lo económico o preserve lo ambiental, pero sin tener en cuenta el factor social o las necesidades del desarrollo y de la inclusión. Entonces, la sostenibilidad o el desarrollo sostenible de las ciudades hoy en día abarca estas tres dimensiones, que son las que tenemos que tener ineludiblemente en cuenta a la hora de planificar y a la hora de ejecutar estas políticas. También podemos ver, como les decía recién, que hay conceptos que en un momento hablábamos del crecimiento, luego pasamos de hablar del crecimiento al desarrollo, luego nos dimos cuenta que el desarrollo en sí, económico, por ejemplo, no era suficiente si no tenía en cuenta el aspecto social. Posteriormente nos dimos cuenta que si uno generaba trabajo y generaba desarrollo económico, pero estaba destruyendo los recursos naturales, tampoco estábamos cumpliendo con nuestros objetivos. Finalmente hoy tenemos este concepto integral y que nos permite entrar en un círculo virtuoso. Hoy hablaba Agustina, y lo fuimos hablando también en la jornada de ayer, y hoy Lucía hablaba en la charla magistral de las ciudades inteligentes. Y las ciudades inteligentes son el camino para ir hacia la ciudad sostenible, para ir hacia una ciudad verde, para estar en un círculo virtuoso que nos permita potenciar los recursos que tenemos, optimizarlos y dar la respuesta a la ciudadanía. Nosotros, como gestión de gobierno, al asumir el doctor Tassano en diciembre del 2017, trazamos 4 ejes de trabajo, que son los que guiaron, condujeron y siguen conduciendo nuestra acción de gobierno. Estos ejes son el de ciudad moderna, sustentable, amigable y de oportunidades, y que, trazando un paralelismo, son básicamente las dimensiones que comprenden una ciudad inteligente, una Smart City. Lo que nosotros llamamos ciudad moderna abarca la dimensión de la gobernanza y todas las políticas que hay que llevar adelante ahí. Nuestra ciudad sustentable es la dimensión ambiental, nuestra ciudad amigable son las dimensiones del desarrollo humano y del planeamiento urbano, y nuestra ciudad de oportunidades tiene que ver con la competitividad. Esto es importante porque como gestión de gobierno, tener una hoja de ruta clara en la cual uno tenga en cuenta ya los aspectos que va a trabajar y que esos aspectos estén en línea, en este caso una ciudad inteligente, pero además también que tengan en cuenta los 17 objetivos del desarrollo sostenible, son sin duda son una ventaja a la hora de trabajar como equipo político de funcionarios, porque sabemos permanentemente cuál es nuestra hoja de ruta, sabemos cuáles son el marco en el cual debemos generar las políticas o pensar los programas de gobierno, y también podemos luego medir y ver si logramos los objetivos en función de eso. Bueno, hicimos un diagnóstico en abril del 2018, llevábamos 4 meses de gobierno, habíamos asumido luego de 2 gestiones de un gobierno signo anterior, que por esas cosas que tiene por ahí la política y las transiciones de gobierno no nos dejó mucha información ni mucho diagnóstico para poder tener un punto de partida, así que bueno, decidimos tomar esta herramienta que nos brindaba el gobierno nacional en ese entonces, hicimos un diagnóstico propio para saber dónde estábamos parados y poder proyectar las oportunidades de mejora como ciudad inteligente. Ahí están las dimensiones que nombré, y bueno, cada una tiene a su vez capítulos que la componen. En ese diagnóstico, nosotros en abril de 2018 tuvimos un resultado bastante adverso, por así decirlo, pero bueno, es la realidad. Como siempre dice nuestro intendente, nosotros no tenemos que tener miedo ni problema con los datos, con la realidad que afrontamos, sino tomarla como el desafío que hay que revertir o cambiar. Ustedes pueden ver en la pantalla que está todo en rojo y algo en amarillo,
y que del 1 al 10 estamos prácticamente entre el 2 puntos, no llegamos a los 3 puntos en ninguna dimensión, y eso obviamente que es un punto de partida muy bajo. Pero bueno, en 4 años logramos trabajar y pudimos, luego de un diagnóstico de actualización que hicimos en noviembre del año pasado, lograr avanzar en los distintos aspectos en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la gobernanza. Pasamos de 2,09 a 4,42, en lo ambiental pasamos de 2,31 a 3,63, y así pudimos ver que en general el promedio de la ciudad pasó de 2,17 a 3,69. Ahora voy a explicar cómo fue que logramos esto, teniendo en cuenta que esto es un panel de experiencias, ¿no? Y que uno lo que busca es compartirlas para poder inspirar o poder servir a otras ciudades o a otros equipos. Y lo hicimos, bueno, primero que nada teniendo en cuenta ese lugar, ese punto de partida donde estábamos parados, entendiendo que esa realidad era la nuestra y que teníamos que ver cómo transformarla. Luego enfocamos nuestros presupuestos, nuestros programas también, profesionalizamos el gobierno, pasando a ejecutar, mejor dicho, a planificar y ejecutar el presupuesto con la modalidad presupuesto por programas, y orientándolo todos los años a los objetivos que nos íbamos poniendo. Decidimos también ver qué hacían otras ciudades, trabajar con aliados como la Red de Innovación Local, que nos permitió conocer y compartir experiencias de otras ciudades que nosotros pudimos en algunos casos inspirarnos y en otros casos trasladar para poder lograr revertir esta dura realidad de prácticamente un semáforo en rojo que teníamos. Y obviamente que estamos en un camino, ¿no? No estamos todavía en lo óptimo que quisiéramos, pero estamos en un camino. Y podemos ver que actualmente en dónde estamos parados, nosotros en lo que tiene que ver con inclusión y desarrollo, por decir algunos puntos, logramos trazar una política cultural muy clara y muy fuerte que permitió que más personas puedan participar de eventos, llevarlo a distintos lugares de la ciudad, cuando antes había una concentración de ellos. Eso permitió más acceso a la cultura de los vecinos de la ciudad. Bueno, hay algunos puntos como la educación que están tachados porque nosotros no somos municipalidad que tenga educación, a diferencia de otros municipios del país que sí lo tienen. Nosotros por la Constitución, la educación está a cargo del gobierno provincial, entonces un ítem que no trabajamos. Sí tenemos lo que tiene que ver con los centros de desarrollo infantil, pero no entra propiamente en la educación formal. En urbanismo hicimos un gran trabajo, que por ahí el equipo de desarrollo urbano es el que más lo va a poder desarrollar, y también utilizamos todas estas herramientas que decíamos hoy de medición, toda esta herramienta de información, el sistema de información geográfica que fuimos actualizando y complementando, y que fuimos cruzando información con otros niveles de gobierno. Pudimos empezar a trabajar en revertir la cantidad de metros de espacio verde por habitante, que estaba y sigue estando lejos aún de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. No teníamos ni 1 kilómetro de carril exclusivo para bicicleta, o sea, ni de bicisenda ni de ciclovía. Hoy en día tenemos, y estamos en un plan también que se está implementando para aumentarlo y seguir conectando los distintos sectores de la ciudad. En materia ambiental, por ahí es uno de los puntos donde más crecimos, pero también porque donde más abajo estábamos, ¿no? Cuando asumimos esta gestión no había una política ambiental pensando en la sostenibilidad, no había separación de residuos, no había ningún tipo de política de lucha contra el cambio climático. Nosotros adherimos a la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático y empezamos automáticamente a trabajar en esa red, llevando adelante distintas iniciativas, como en su momento hicimos un inventario de gases de efecto invernadero, luego presentamos un plan de acción climática para luchar contra estas consecuencias, trabajamos en ser una ciudad resiliente, que se pueda recuperar las distintas consecuencias. Éramos una ciudad que padecía inundaciones por crecida del río, inundaciones por lluvia. Hoy en día somos una ciudad que puede resistir determinadas precipitaciones por lluvia, que está trabajando obviamente en la cuestión del río, que es algo que depende fundamentalmente sí de la naturaleza, y que al ser ribereña nuestra ciudad tiene que tener un abordaje especial de este tema. Teníamos una ciudad que produce alrededor de 400 kilos de residuos de habitante por año y que no los gestionaba. Empezamos con una política de separación primero en espacios públicos para que los vecinos puedan acercar los distintos materiales, y esta semana hemos lanzado ya la recolección diferenciada en una primer sector de la ciudad, ya para empezar a reutilizar estos productos que hoy en día se están trabajando con distintas cooperativas y emprendedores,
y que han marcado una de las principales diferencias desde que arrancamos el gobierno hasta hoy en día. En cuanto a la economía local, apostamos fuertemente también al desarrollo a través del emprendedurismo y del turismo, siendo una ciudad que tiene no solo un gran patrimonio histórico y cultural, arquitectónico, sino mucha riqueza natural, y que es la capital de una provincia que tiene muchos atractivos y que naturalmente es por ahí la puerta de acceso de muchos turistas para ir a otros destinos, pero que trabajó en ser un destino en sí mismo también, complementario a los que vienen a otras actividades, y que hemos podido hacerlo con gran éxito. Pues, por nombrar un hito, logramos ser como ciudad organizadora de eventos, pasamos de estar por debajo del puesto 100 a estar en el puesto 35 en el primer año de gobierno. Luego vino la pandemia y bueno, hoy en día seguimos continuando en este camino. En cuanto al gobierno inteligente, arrancamos también desde un censo que hicimos hacia adentro del municipio para ver la realidad de la gente municipal en todos sus aspectos, a tener hoy en día trámites digitalizados, gestión documental electrónica para determinados trámites, tener la guía de trámites totalmente online, muchos trámites que se hacen totalmente online, puntos Wi-Fi propios incorporados en distintas dependencias y espacios públicos, un montón de avances que logramos también con esa mirada, y que en un momento, también esto es importante decirlo como experiencia, parecía que hablar de un gobierno inteligente o de modernización en una ciudad que tiene muchos problemas obviamente primarios, o de servicios, de infraestructura, era un poco estar fuera de la realidad, pero que cuando vino la pandemia se pudo ver los beneficios de haber avanzado en eso durante el primer año de gobierno, porque nos permitió poder continuar funcionando con normalidad, con teletrabajo, con trámites digitales, con atención a los vecinos. Al haber bancarizado a los empleados no tuvieron problema en poder cobrar, un montón de cuestiones que si nosotros no hubiéramos tenido ese trabajo previo, seguramente hubiéramos tenido mucho más problemas para poder brindar servicio y para poder atender hacia adentro y hacia afuera. Bueno, también trabajamos particularmente en el aspecto, en el capítulo de urbanismo, que es el tema del panel. Nosotros trabajamos, acá pueden ver el cuadro comparativo de cómo estábamos en el 2018 y cómo llegamos a fin del año pasado, y esto es lo que nos permitió a nosotros también avanzar en esa calificación y subir unos puntos. A la izquierda pueden ver que está todo en gris, porque todos estos programas o políticas que se sugieren dentro de esta dimensión no las teníamos en ningún caso implementadas, y hoy por hoy podemos decir que tenemos implementadas un montón de ellas que están en azul, podemos tener o en celeste, podemos tener en amarillo algunas que se están implementando, y acá por ejemplo el estacionamiento inteligente está avanzando ahora, y hoy estamos ya en mayo 2022, esto ya estaría en amarillo, y al igual que la app de estacionamiento, y son muestras de que seguimos avanzando en cumplir con este objetivo de que Corrientes sea una ciudad cada vez más inteligente y que le brinde mejores soluciones a sus vecinos, mejorándole la calidad de vida. Bueno, ahí está el comparativo directamente de lo que fue nuestro 2018 y nuestro 2021. Continuamos en ese camino. Y finalmente, como reflexión, yo quiero dejar que esta reflexión que consiste básicamente en que cuando uno ve los niveles de gobierno, tanto el nacional, el provincial como el municipal, son las ciudades, los lugares donde las cosas pasan, donde las realidades concretas se viven y se cambian. Como decimos siempre, es la primera puerta que el vecino golpea y es la primera instancia para poder responder o para poder atender al menos a ese vecino, aunque no sea una solución que el municipio deba brindar o pueda brindar. Por lo tanto, somos la primera trinchera de donde se organiza y se trabaja para lograr las transformaciones que permitan que tengamos mejor calidad de vida, tanto presente como futura. Y tenemos ese gran desafío y esa gran responsabilidad, pero a su vez esa gran posibilidad de dictar las normas, de implementar las políticas y de ejecutar las soluciones que permitan que nuestras ciudades sean cada vez más sostenibles y por lo tanto permitan mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu exposición, por contarnos tu experiencia con muy buenos, claros y buenos ejemplos. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra última oradora de este panel de experiencia. Ella es Magalí Porpar, es arquitecta. Para conocerla un poco más, es directora general de Planificación Urbana de la Subsecretaría de Planificación. Realizó diferentes cursos de posgrado en la temática de urbanismo, entre ellos el de Planificación y Gestión Urbano-Territorial en municipios,
por el Instituto Territorio, Municipio y Ciudad, promovido por la Federación Argentina de Municipios y el curso en financiamiento urbano a través del cobro de cargas urbanísticas. Formó parte del equipo de campo del programa de mejoramiento barrial PROMEVA en el proyecto La Hoya. Posteriormente estuvo a cargo del área urbana de la Unidad Ejecutora Provincial UCAP. Desde el año 2015 hasta la actualidad se ha desenvuelto en el área de planificación urbana de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, primeramente en el cargo de Directora General de Actualización Normativa y desde diciembre del 2021 en el cargo de Directora General de Planificación. Bienvenida Magalí, te cedo la palabra para que nos cuentes tu experiencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, es un honor que me hayan invitado para participar de esta jornada. Y bueno, voy a pasar a la presentación, a compartir pantalla. Bueno, la idea de la presentación es más que nada hacer una breve síntesis, mostrar el contexto de lo que era el territorio y la planificación en el municipio al momento del abordaje del plan de ordenamiento territorial. Y sobre todo haciendo énfasis en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y la búsqueda de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería mostrar un índice de lo que vamos a ver. Voy a mostrar las principales problemáticas identificadas en la ciudad de Corrientes, unos hitos en planificación que tienen que ver con el momento previo a la elaboración del POD y que ya sientan ciertas bases para el mismo, ciertos criterios. Luego, el POD de la ciudad de Corrientes, más que nada destacando lo que es la estrategia y el modelo de crecimiento urbano promover desde el municipio, en búsqueda de ese desarrollo sostenible, ¿no? Y luego, para terminar, una breve comparación, ¿no?, de lo que es la ciudad compacta versus la urbanización difusa frente a la problemática de la sostenibilidad. Bueno, la principal problemática detectada y la más evidente en el territorio municipal es el modo de crecimiento extensivo y disperso que avanza sobre el suelo de vulnerabilidad ambiental y de valor ambiental y sobre el suelo destinado a las actividades productivas. Es un avance que se da tendencialmente hacia el este y concretamente hacia el área rural, donde se localiza lo que se denomina la cuenca del riachuelo. En esta zona encontramos un sistema de humedales periurbanos que cumplen una función muy importante en lo que es el drenaje fluvial del territorio, ¿no? Funcionan como amortiguadores. A su vez también encontramos bosques nativos con diferentes niveles de conservación. Bueno, también destacarle que la ciudad, en su proceso de crecimiento, de urbanización, fue rellenando y urbanizando muchas lagunas, y esto por supuesto tuvo impacto en lo que tiene que ver con las inundaciones, ¿no? Este es un modo de crecer que consume mucho suelo, y hay que entender que el suelo es un recurso escaso, y que no todo suelo es urbanizable. Es un modo de crecimiento que se da con bajas densidades poblacionales. La densidad promedio de la ciudad es de 56 habitantes por hectárea. Se da sin correlación con el desarrollo de las infraestructuras y servicios. Acá en este mapa es un mapa que se construyó a nivel de información de parcela. Las parcelas o el área que se pinta en color más oscuro, en bordó, son las que cuentan con todas las infraestructuras, es decir, con energía eléctrica, agua, cloaca y pavimento. En rosado las que cuentan con energía eléctrica, agua y cloaca, y en amarillo con energía eléctrica y agua, y en beige más clarito, o en amarillo clarito, las que tienen solamente energía eléctrica. Esto referido a parcelas urbanas, ¿no? Por lo que vemos en este mapa claramente es que el área urbana a consolidar tiene una incidencia mayor que el área urbana consolidada, ¿no? La superficie urbana consolidada de la ciudad representa el 40% de la superficie urbana. Esto, por supuesto, se traduce en un gran porcentaje de población que no accede a los servicios completos. Existe una fragmentación urbana y social. Acá en este mapa otra vez vemos las áreas consolidadas que cuentan con todas las infraestructuras, con pavimento, agua, cloaca, energía, en color violeta, y vemos que hay una correspondencia con el área central y con los conjuntos habitacionales que fue ejecutando el Estado, y que fueron justamente el principal motor de crecimiento discontinuo, disperso en nuestra ciudad,
se fueron organizando a modo de islas y generando áreas intersticiales, donde se fueron localizando asentamientos espontáneos, que muchas veces también están en zonas de vulnerabilidad ambiental. Lo que está pintado en amarillo son los polígonos que se corresponden con el Reglamento Nacional de Barrios Populares, que se aprobaron con la Ley Nacional del 2016. A su vez tenemos un desequilibrio en la distribución de los recursos urbanos, hay una excesiva centralización de actividades y servicios, y del gasto tanto público como privado. Este crecimiento disperso va dejando áreas subutilizadas, va generando mucha vacancia urbana, tanto a nivel parcela, o sea, baldíos de tamaños de parcelas urbanas, como también grandes áreas vacantes, ¿no? Bueno, como resultado de este modo de crecimiento, que es un crecimiento, digamos, que se va haciendo cada vez más disperso, los servicios se encuentran muy fuertemente concentrados y esto genera problemas que tienen que ver con la movilidad, ¿no? Y deja en evidencia esta inequidad en la distribución de los recursos y los grandes desplazamientos que la población que vive más alejada del centro tiene que hacer para acceder a los mismos. Bueno, como hitos en cuanto a la planificación, en lo que tiene que ver al contexto previo a la elaboración del POT, voy a ir pasando, hablando en algún detalle de ellos a continuación, de manera sintética, lo más rápido que pueda. Desde 1988 hasta el 2018, el Código de Planeamiento Urbano ha sido la única herramienta de planificación del municipio. Sí contó con sucesivas actualizaciones en el marco de una comisión de revisión permanente del Código de Planeamiento, que es una comisión interinstitucional en la que participan diferentes sectores que tienen intervención de alguna manera o incidencia en el territorio, ¿no? Pero ya en las últimas décadas, en lo que es en el estado en el estado de arte en cuanto a lo que es la planificación, se ha evidenciado, ¿no?, que estas herramientas son insuficientes para incidir, en la capacidad de incidir en las transformaciones en el territorio, ¿no? Es una herramienta estática, el zoning, que es divide la ciudad por distritos y tiene una visión muy funcionalista, es decir, tenemos distritos residenciales, distritos de actividades comerciales, distritos centrales. Es una herramienta bastante abstracta y con una visión, bueno, como decía, funcionalista, que carece de la capacidad para transformar el territorio real, ¿no? Por ello, siguiendo de alguna manera ejemplos de ciudades vanguardistas, nosotros incorporamos en el 2018 nuevos instrumentos de gestión urbana, entre ellos los instrumentos de planificación, que son los que permiten planificar de manera específica determinado ámbito territorial, con normas especiales, pudiendo requerir condiciones diferentes al resto de lo que pide el Código de Planeamiento para la ciudad en general. Y estos instrumentos de planificación van acompañados de instrumentos de financiamiento y gestión, que son los que sirven para garantizar la provisión de infraestructuras y servicios, y para que la carga, tanto la carga como los beneficios del desarrollo urbano, se dé de una manera equitativa, ¿no? Es decir, cuando hay un desarrollador que va a urbanizar determinado ámbito del territorio, sea también, digamos, y obtenga ciertos beneficios por su organización y por la norma, también se garantice la provisión de infraestructura, de espacios verdes. Con este instrumento el municipio justamente busca incidir en la dinámica y complejidad del territorio y participar de manera más activa en los procesos reales de transformación, ¿no? Incidir en lo que es conducir de alguna manera la inversión privada en el territorio y también en el gasto público. En el 2019 también se incorporaron a la normativa urbana dos zonas especiales, una de ellas la zona especial de interés social, que se corresponde con los polígonos de los asentamientos informales relevados en el Reglamento Nacional de Barrios Populares, el RENABAP. Y es una norma que permite que estos asentamientos cuenten con norma específica que tiene que ver con las intervenciones y los proyectos que tienen lugar en ellos, ya que son realidades territoriales que no pueden, digamos, adecuarse a la norma general del Código de Planeamiento Urbano. Esto permite que estos asentamientos, en el marco de un tratamiento, de un proyecto integral de urbanización
ya sea por parte de provincias, generalmente las unidades ejecutoras son provinciales, puedan contar con su proceso de regularización y puedan integrarse a la ciudad formal, ¿no? Se busca justamente consensuar normas que permitan, si bien por un lado tener normas específicas, ya que no pueden adecuarse a las normas generales, garantizar la integración sociourbana de ellos al resto del territorio. Y por otro lado, las zonas de desarrollo prioritario, que tienen que ver con estas áreas, estas grandes áreas de vacancia urbana que veíamos en las problemáticas, y que nos permiten definirlas para, como prioritarias de desarrollo, ¿no? Es como un marco que nos da la posibilidad de decir, bueno, acá hay que hacer algo con algún instrumento especial para poder promover el desarrollo urbano de esta zona. Bueno, en el 2019 también se sanciona el plan base, junto con los ejes estratégicos de desarrollo urbano. El plan base es un instrumento de diagnóstico propositivo y sienta las bases para la elaboración del POT. Y se articula con estos ejes estratégicos que fueron consensuados en el marco de la Comisión de Poder Planeamiento ya en el año 2017. Es como el primer instrumento que ya se encara con una visión de ciudad y empieza a tratar de interactuar un poco más con la ciudad real, y no tanto con una zonificación abstracta. Bueno, y el plan de ordenamiento territorial, todo plan de ordenamiento territorial busca promover justamente el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio. Y como decía Cookie ya anteriormente, la sostenibilidad se da, digamos, o se tiende, un sistema urbano tiende a ser sostenible cuando atiende el ámbito de interacción de las dimensiones ambiental, social y económica. Es decir, por ahí se habla mucho de sostenibilidad o se asocia mucho a la dimensión ambiental como una dimensión estanca, pero en realidad la sostenibilidad busca justamente esa interacción armoniosa, por decirlo de una manera, de lo ambiental, lo económico y lo social. Permite encarar integralmente las acciones urbanísticas, ambientales, sociales y económicas en el territorio. Justamente lo que permite un plan de ordenamiento territorial es concertar las políticas sectoriales del municipio, estas políticas que se territorializan, ¿no? Que sean de manera concertadas y articuladas en el territorio. Permite a su vez identificar las necesidades, direccionar la obra pública y la inversión privada, asignar los recursos de manera eficiente y programar el crecimiento físico y la utilización del suelo. Toda la base de datos del plan de ordenamiento territorial se trabajó con un sistema de información geográfica. Esto nos permite tener todos los elementos del territorio de manera espacializada y con información asociada pertinente. Eso nos permite caracterizar y clasificar la información, y en el caso del POT todos los elementos de la base de datos se estructuran según una dimensión ambiental, una dimensión socioeconómica espacial y la dimensión funcional y de servicio. El análisis de estos elementos según estas dimensiones nos permite llegar a un modelo territorial actual y tendencial, que es básicamente el diagnóstico, dimensionar los problemas y las oportunidades, y bueno, y definir las líneas de base y los objetivos a cumplir con el POT. Otra de las cuestiones importantes que define el plan de ordenamiento territorial es la clasificación del uso del suelo. La primera categoría o diferenciación de áreas es la del área rural y el área urbana, y dentro del área urbana, el área urbana consolidada, el área urbana a consolidar, y las áreas destinadas a la expansión urbana, ¿no? Como vemos, esta área urbana consolidada se corresponde a la que veíamos en el diagnóstico, en las problemáticas, con el área que cuenta con todos los servicios, y el área urbana a consolidar es el resto que todavía tiene déficit de alguna de las redes o de servicios. Otra definición importante de la clasificación del suelo que hace el POT es la de la identificación de los suelos de protección. Empieza a mapearse de alguna, ya en el plan base se empiezan a mapear los que son los humedales, pero acá hay una profundización en la temática de los elementos de mapeo de los elementos ambientales que en el plano de zonificación o todo el planeamiento no existen. Por ejemplo, los humedales periurbanos, ya diferenciando si son humedales de carácter permanente o transitorio, por un lado lagunas y por el otro los que son bañados, cañados, esteros. Los bosques nativos ya según su categoría de conservación. Bueno, y acá justo en este mapa vemos el territorio dividido en 8 zonas, que son las zonas que
que divide el POT para encarar el análisis y el diagnóstico de las propuestas, ¿no? De manera articulada y con la ayuda del área de ambiente, se construyeron los mapas de riesgo hídrico por un lado, que en cuanto a las precipitaciones pluviales y por crecida de ríos, y de riesgo antrópico. Sé que el área de ambiente está trabajando también en la construcción de áreas de riesgo de incendios. Estos mapas son muy importantes para lo que es la planificación porque deben servir como determinantes o condicionantes para lo que es el uso y la utilización del suelo, ¿no? Bueno, la estrategia modelo de crecimiento urbano que promueve el POT. Como veíamos en la parte de las problemáticas, la ciudad fue creciendo, consumiendo mucho suelo. En los últimos 30 años la superficie urbana creció casi 3 veces más que los habitantes de la ciudad. Y en la variación intercensal tiende a duplicar el incremento de superficie urbana, tiende a duplicar el incremento de la población. Esta es una problemática común a muchas ciudades del mundo y que tiene justamente que ver, es un gran desafío justamente para el desarrollo sostenible. ¿Cómo queremos crecer? Bueno, nuestra visión es tender hacia una ciudad compacta y diversa. Esto se logra completando y densificando áreas con capacidad de soporte, en principio completando el área urbana, todas esas áreas de la alcance urbana que veíamos, densificando áreas que tengan capacidad de soporte. La idea es utilizar el suelo, optimizar la utilización del suelo, perdón, en función de su capacidad de soporte. Mejorar los déficits de servicios, eso que veíamos que de alguna manera la ciudad va creciendo sin consolidación, hay que tender justamente a consolidar el área urbana, y programar la expansión, sí, en el mediano y largo plazo, pero siempre en función de la necesidad de consumo de suelo, en función del crecimiento poblacional, la necesidad de vivienda, equipamiento o servicios. Y bueno, en el mapa vemos las áreas prioritarias de completamiento en violeta, áreas de densificación o con capacidad de soporte del área central en cuanto a densidad de habitantes, ¿no? Y la primera etapa de urbanización de lo que es el área destinada a la expansión de la ciudad. Cabe destacar que el municipio tiene destinado para la expansión un área al sur que era del ejército argentino, estuvo donado en el 2013 al municipio. Es un área de 2.000 hectáreas aproximadamente, pero en ellas se localizan, por ejemplo, un área industrial, una reserva natural de casi 300 hectáreas, y bueno, y el área destinada también para la extensión, pero siempre programada en el tiempo. Y la que está marcada acá es la primera etapa de urbanización, donde ya se encuentran conjuntos habitacionales y está en proceso de consolidación. Bueno, toda la cuestión propositiva del POT se estructura en estas 4 líneas estratégicas: integrar, crecer, equilibrar y habitar. En integrar tenemos todo lo que tiene que ver con las estrategias por un lado, de protección ambiental, de los humedales, los genotivos, el tratamiento de los residuos. Las cuestiones ambientales generalmente son cuestiones que no respetan los límites jurisdiccionales, justamente por eso hay que trabajar de manera articulada con el área metropolitana, con la región. Y también tiene que ver con todas las grandes obras de infraestructura para la inserción física y económica de la ciudad, con el área metropolitana y con su región. En crecer tenemos justamente las estrategias del modelo de crecimiento, que es lo que veíamos anteriormente, el completamiento, la densificación y la extensión programada en el tiempo. Y la diversificación de usos que me faltó mencionar, que es muy importante, y que ciudad compacta y diversa son dos conceptos muy relacionados. La diversidad justamente se logra con una ciudad compacta, y tiene que ver no solamente con una diversificación de usos, que tiene que ver con aproximar las actividades a los ciudadanos, sino también con una ciudad heterogénea en cuanto a lo socioeconómico, ¿no? En equilibrar tenemos todas las estrategias que apuntan a ordenar y consolidar una estructura más equilibrada y Disculpa, equitativa. Magali, que te ¿Sí? interrumpa, pero estamos con el Bueno, tiempo muy voy a ajustado, ir si más se puede rápido. ir cerrando. Ok. Bueno, y en habitar todo lo que tiene que ver con cualificar y mejorar la calidad urbana, y con las políticas de acceso al suelo y a la vivienda. Esto nada más para mostrar cómo se estructura, cómo en cada una de estas líneas se encolumnan los programas, las estrategias, programas y los proyectos.
Y bueno, quería destacar algunos de los programas del POT que tienen los que están más relacionados o que son más, evidencian un poco más la cuestión del desarrollo sostenible. Cuidando el medio ambiente, donde se tratan todas las cuestiones de los humedales, la Reserva Natural de Santa Catalina, regeneración del espacio urbano, que es un programa de la línea Habitar, donde trabajamos todo lo que es la generación de nuevo espacio verde, el mejoramiento del espacio verde existente. Hay un proyecto de corredores ecológicos, también voy a pasar más rápido. En Crecer tenemos bueno, un programa que es corriente productiva, pero que es importante destacar porque en él hay un proyecto que tiene que ver con zonas de agricultura periurbana, un proyecto que está trabajando con el área de ambiente y desarrollo económico, y que es importante para nosotros porque también se encuentra dentro de lo que es la estrategia de crecimiento compacto, ¿no? Ayuda a, de alguna manera, contribuye a generar un límite físico en el territorio, en la interfaz urbano-rural, que ayuda a disuadir el crecimiento extensivo, ¿no? La generación de un área de producción de agricultura ecológica o agricultura periurbana. Y empezar también el programa de Ciudad de 15 Minutos, que es el que atiende estas cuestiones de completar y de urbanizar estas zonas de desarrollo prioritario. Ciudad de 15 Minutos también tiene otros proyectos que tienen que ver con la promoción de la mixtura en el territorio y que tienen que ver con que todas las personas puedan tener a un radio caminando de 15 minutos poder satisfacer las necesidades, ¿no? Cotidianas, y no tener que ir al área central cada vez que quieren ir a un supermercado o una farmacia. Ese es el concepto de Ciudad de 15 Minutos. Y por último, casi por último ya, esto es un ejercicio que hicimos en el marco del POT, donde se hicieron, calculamos, digamos, un número de variantes que tienen que ver con los planes especiales de desarrollo prioritario, dos de ellos de completamiento y uno de extensión, que es el de Santa Catalina, donde calculando superficie verde por habitante, superficie para circulación vehicular y peatonal, la capacidad de edificabilidad, entre otras cosas, de manera proyectual, nos da que con estos tres planes podríamos tener 94.000 viviendas, 334.000 personas, cuando decíamos que la población al censo de 2010 estaba en los 350.000 y que al 2040 la población estimada es de 192.000 personas, lo que estamos diciendo es que tenemos territorio para crecer mucho más allá del 2040, ¿no? Si utilizamos el recurso suelo de una manera racional, tenemos territorio para crecer de manera tendiendo a la compacidad urbana para mucho, mucho tiempo. Y por último, una comparación entre lo que es la urbanización difusa y la ciudad compacta, en cuanto a la eficiencia, la eficacia y la equidad o inequidad social. Bueno, vemos que la eficacia de una urbanización difusa frente a una compacta es evidentemente menor, ya que en la misma unidad de superficie, un mismo desarrollo sustenta un número de población mucho menor, o dicho de otra manera, para abastecer al mismo número de población, la urbanización difusa conlleva mayor desarrollo de infraestructura y consumo de suelo. La eficiencia de una urbanización difusa o dispersa mantiene relaciones negativas con los componentes económicos, ambientales y sociales. También sectoriza a la sociedad según características homogéneas, esto genera segregación, exclusión e inseguridad. Presenta altos niveles de inequidad social, por lo tanto todo el sistema se vuelve insostenible desde el punto de vista tanto económico, porque es mucho más caro, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Y bueno, y que para atender una ciudad compacta justamente se debe buscar esto, limitar zonas urbanas de no urbanas, tratando de frenar el avance sobre las áreas rurales, incentivar la densificación o el uso más racional de zonas estratégicas, y promover el transporte público y la movilidad no motorizada en bicicletas, ¿no? Como ejemplo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Magalí. Excelente tu presentación y bueno, felicitaciones por todo el trabajo que vienen realizando. Estamos medio corto de tiempo, pero vamos a leer algunos comentarios que fueron dejando los participantes en el vivo de YouTube. Por ejemplo, Ricardo Luis Monzón: es una asignatura pendiente el de dejar información en las transiciones de gobierno para poder lograr objetivos a largo plazo. Debe ser un compromiso de todos. Es muy valioso tener el aporte de información de las demás ciudades, como ser Cava, cuyo desarrollo está a pasos adelantados en el manejo de las nuevas tecnologías.
Acá tenemos una pregunta para vos, Magalí, que dice, de todos los ejes de trabajo de Smart City, ¿cuál considera que es el más desafiante para mejorar el índice de urbanismo? Esa era una pregunta, Magalí, para vos, que dice, te repito, de todos los ejes de trabajo de Smart City, ¿cuál considera que es el más desafiante para mejorar el índice de urbanismo? Bueno, una de las cuestiones por ahí más evidente en lo que es el diagnóstico es, por ejemplo, la superficie metro cuadrado por habitante, que es un índice que teníamos muy bajo. Con todo lo que es el sistema de información geográfica, ¿no? Se fueron mapeando y relevando estos indicadores a nivel de zona. Nosotros, el POT debiera ciudad en otras zonas y justamente para hacer un análisis, un diagnóstico más exhaustivo de cuáles son los problemas y los déficits de cada una de estas zonas y en qué hay que hacer énfasis en las propuestas, ¿no? Cada una de ellas. Y bueno, y el mejoramiento de este índice es uno de los que presenta un mayor desafío. Hay zonas en la ciudad en las que, digamos, carecemos de alguna manera de áreas eh, factibles de generar espacio verde, como por ejemplo la que está inmediatamente al sur de la avenida Teniente Ibáñez, perdón, de la avenida 3 de abril entre la avenida Teniente Ibáñez, donde no contamos ya con espacios verdes y hay que trabajar en otras maneras más novedosas de generar estos espacios. Por ejemplo, se fue trabajando con los clubes, hay numerosos clubes de fútbol en estos barrios que pueden en algunos horarios funcionar como de acceso al público, se pueden ir generando espacios de encuentro social y de generación de espacios verdes, pero justamente tenemos que trabajar mucho en la cuestión de, cuando hay nuevas urbanizaciones, poder requerir espacios verdes de superficies eh, importantes, digamos, para poder ir generando a medida que la ciudad va urbanizando nuevas áreas, ya que esas nuevas áreas cuenten con todos estos recursos. Muy bien. Y otra pregunta dice, ¿tienen planificado descentralizar los organismos gubernamentales y reutilizar los edificios históricos para otros fines como ser turísticos y culturales? Lo que es la planificación de Santa Catalina está previsto un nuevo distrito administrativo. Ya tiene una norma de zonificación, todavía no está desarrollada la norma específica, pero se localiza justamente en esa primera etapa de urbanización, la que mostraba en uno de los planos. La idea es, sí, ya se empezaron a trabajar de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno, con el municipio, con la provincia y con el Estado Nacional, para acordar qué edificios van a localizarse en este sector. Y otro de ellos es en la zona del campus universitario, también se ha proyectado un distrito tecnológico. La idea es que también funcione a modo de descentralizar actividades centrales. La idea, o sea, lo que nosotros proponemos en la línea de equilibrar justamente es lograr una jerarquización de centros y subcentros que ayuden a la descentralización perdón, de las actividades. Muy bien, esas eran todas las preguntas. El doctor Hugo Calvano nos pide disculpa, pero se tuvo que retirar y no pudo estar en el cierre acá del panel y nos hizo llegar su disculpa. Estamos. Muchísimas gracias, Magalí. Gracias por estar. Es un honor para nosotros que hayas estado. Nada, Te gracias a agradecemos ustedes. mucho. Muy bien. Ahora vamos a poner una placa de espera y en breve comenzamos con el conversatorio.